En un mundo donde el metal parece silencioso, hay monedas que gritan historias que nadie escucha. Pequeños discos de cobre que han sobrevivido guerras, crisis económicas y el paso implacable del tiempo. Hoy no estamos hablando de simples centavos. Estamos entrando en un archivo oculto de la historia americana. Tres wheat pennies que a simple vista parecen idénticos, pero que bajo el ojo forense del coleccionismo revelan realidades completamente distintas. El primero nació en medio de la tensión industrial previa a la guerra, cuando cada golpe de prensa llevaba la presión de un país que aún no sabía lo que venía. El segundo surgió en los últimos suspiros del conflicto mundial, cuando el metal todavía estaba contaminado por la urgencia militar y los errores eran inevitables. Y el tercero apareció en la posguerra, en un sistema que intentaba volver a la normalidad, pero donde el tiempo ya había empezado a deformar la memoria del cobre. Tres monedas, tres momentos críticos de la historia, y un mismo enemigo invisible, el tiempo químico que transforma el metal sin pedir permiso, porque lo que vas a ver hoy no es solo numismática, es una autopsia del cobre, una exploración donde cada arañazo, cada cambio de color y cada microerror puede significar la diferencia entre un centavo común y una pieza que desafía su propio valor. Pero hay algo más inquietante todavía. Algunas de estas monedas no solo sobrevivieron, sino que esconden errores tan sutiles que pasan desapercibidos incluso para ojos entrenados. Y cuando finalmente son descubiertos, ya es demasiado tarde para muchos coleccionistas que las dejaron escapar sin saberlo. Lo que estás a punto de presenciar no es casualidad, es historia comprimida en metal, y cada segundo que avanza te acerca a un secreto que el tiempo intentó borrar. En algún lugar de Estados Unidos, dentro de una vieja caja cubierta por polvo, existe un pequeño centavo marrón que parece completamente normal. No brilla como el oro, no pesa como la plata, y la mayoría de las personas lo gastarían sin siquiera mirarlo dos veces. Pero lo aterrador es que algunos ejemplares de esa moneda han sido vendidos por miles de dólares debido a errores microscópicos que casi nadie puede detectar. Errores nacidos en el caos industrial de una nación que estaba entrando lentamente en la oscuridad de la guerra. Máquinas violentas, prensas sobrecalentadas, metales contaminados y trabajadores agotados que fabricaban millones de monedas mientras el mundo comenzaba a incendiarse. Ese pequeño objeto era el Wheat Penny de 1941. Y hoy descubrirás por qué algunos coleccionistas sienten auténtica obsesión por encontrar uno con el color correcto, el brillo exacto y las marcas invisibles que pueden convertir un simple centavo en una reliquia extremadamente valiosa. Porque lo más inquietante es que muchas de estas monedas todavía aparecen en circulación, escondidas en frascos olvidados, cajones antiguos y herencias familiares que nadie ha revisado cuidadosamente. El nacimiento del centavo de 1941. El año 1941 fue uno de los momentos más tensos en la historia moderna de Estados Unidos. La economía industrial estaba creciendo brutalmente. Las fábricas trabajaban día y noche. Y aunque oficialmente el país aún no estaba completamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial, el sistema de producción ya comenzaba a sentir la presión extrema del conflicto mundial. El cobre se convirtió en un metal estratégico. Cada tonelada importaba. Cada desperdicio representaba dinero perdido. Y la Casa de la Moneda tuvo que acelerar la producción de centavos Lincoln Wheat hasta niveles salvajes. Las prensas metálicas golpeaban sin descanso. El calor dentro de las instalaciones era insoportable. Aceites industriales cubrían los engranajes gigantescos, y los troqueles sufrían desgaste constante debido a la enorme velocidad de fabricación. Ahí comenzó el verdadero misterio del Wheat Penny de 1941. Porque cuando las máquinas trabajan bajo presión extrema, los errores nacen inevitablemente. Pequeñas imperfecciones invisibles empezaron a aparecer en las monedas. Duplicaciones, desalineaciones, marcas mecánicas, detalles deformados en las letras.
y variaciones en la superficie del cobre causadas por reacciones químicas durante el proceso de acuñación, a simple vista parecen monedas comunes, pero bajo aumento microscópico, algunas revelan auténticas anomalías forenses que los coleccionistas persiguen desesperadamente. El retrato de Lincoln y el cobre que envejece como sangre seca. El diseño creado por Victor David Brenner ya era famoso para ese momento. El rostro de Abraham Lincoln dominaba el anverso con una expresión rígida y solemne, mientras las espigas de trigo en el reverso simbolizaban la fuerza agrícola de Estados Unidos. Pero el verdadero protagonista era el metal. El Wheat Penny de 1941 estaba compuesto principalmente de cobre con pequeñas cantidades de estaño y zinc. Y con el paso de las décadas, este metal comenzó una lenta transformación química. El oxígeno del aire reaccionó con la superficie. La humedad aceleró la oxidación, y miles de monedas perdieron lentamente su color rojizo original hasta convertirse en piezas marrones oscuras. Aquí aparece uno de los factores más importantes para determinar el valor real: el color. Los coleccionistas clasifican estas monedas en diferentes categorías visuales extremadamente estrictas: brown, red brown y el legendario red. El color red es el más temido y deseado, porque significa que la moneda conservó gran parte de su brillo rojizo original después de más de 80 años. Eso es extraordinariamente raro. La mayoría de los centavos sobrevivieron décadas dentro de bolsillos húmedos, bancos oxidados y cajas metálicas donde el cobre comenzó a deteriorarse lentamente. Pero algunos ejemplares escaparon milagrosamente del tiempo. Cuando una moneda de 1941 aparece en condición Mint State Red, el mercado numismático se transforma completamente. Los precios pueden dispararse violentamente dependiendo de la calidad de la superficie y la intensidad del brillo original. Y aquí es donde muchos propietarios destruyen accidentalmente fortunas enteras sin darse cuenta. La advertencia que todo coleccionista repite con miedo: jamás limpies una moneda antigua. Nunca uses químicos. Nunca frotes la superficie con tela. Nunca intentes hacerla brillar, porque el daño microscópico es irreversible. Cuando alguien limpia un wheat penny, destruye la capa natural formada durante décadas. Esa superficie contiene señales químicas auténticas que los expertos utilizan para verificar originalidad y estado de conservación. Un simple movimiento con un paño puede crear miles de rayones diminutos invisibles al ojo humano, pero completamente evidentes bajo luz forense. Los químicos son aún peores. Algunas sustancias reaccionan agresivamente con el cobre y generan manchas artificiales, corrosión acelerada y alteraciones conocidas como clean surfaces. En el mundo del coleccionismo profesional, una moneda limpiada pierde gran parte de su valor inmediatamente. Incluso un ejemplar raro puede convertirse en una pieza rechazada si presenta evidencia de manipulación química. Por eso los expertos prefieren una moneda oscura pero original, antes que una brillante pero destruida por limpieza artificial. Los errores que convirtieron centavos en objetos de caza. La mayoría de los wheat pennies de 1941 tienen poco valor individual, pero algunos ejemplares específicos son auténticas criaturas raras dentro del universo numismático, especialmente aquellos que contienen errores de acuñación difíciles de detectar. Uno de los más buscados es el famoso DDO, Double Die Obverse. Este fenómeno ocurre cuando el troquel recibe una impresión desalineada durante el proceso de fabricación. El resultado es una ligera duplicación visible en letras y números. En ciertos ejemplares de 1941, los coleccionistas han encontrado señales de duplicación en Liberty y en la fecha. No es una duplicación grotesca fácil de ver. Es algo mucho más inquietante. Pequeñas sombras metálicas, bordes dobles, líneas deformadas visibles solamente bajo aumento. Y precisamente por eso muchos ejemplares raros pasan desapercibidos durante décadas. Otro fenómeno extremadamente buscado son las RPM, Repunched Mint Marks. En aquellos años las marcas de seca eran colocadas manualmente sobre los troqueles. Eso significaba que algunos trabajadores golpeaban más de una vez la misma letra accidentalmente.
El resultado podía dejar restos visibles de una marca anterior debajo de la definitiva. En monedas de Denver o San Francisco, estos detalles pueden aumentar enormemente el interés del mercado, especialmente cuando la moneda conserva brillo original y superficies limpias sin corrosión severa. Pero encontrar una de estas piezas no es sencillo, porque el verdadero enemigo del Wheat Penny de 1941 no fue únicamente el tiempo, fue la circulación masiva. Las monedas que sufrieron la violencia del comercio. Piensa en cuántas manos pudo tocar un centavo durante los años 40. Trabajadores de fábricas, soldados, niños comprando dulces, cajeros, granjeros, mecánicos cubiertos de aceite. Cada contacto erosionaba lentamente los detalles del diseño. Las mejillas de Lincoln comenzaban a desgastarse, las líneas del trigo desaparecían, y el brillo del cobre moría lentamente bajo décadas de fricción humana. Por eso las monedas en condición mint state son tan difíciles de encontrar, porque sobrevivir intacta era casi imposible. Algunos ejemplares fueron guardados accidentalmente en rollos bancarios, otros quedaron olvidados dentro de cajones familiares durante generaciones, y unos pocos escaparon milagrosamente del desgaste brutal de la economía estadounidense. Cuando una de esas monedas aparece hoy con superficie original, sin limpieza y con color rojizo intenso, los coleccionistas reaccionan inmediatamente, especialmente si además posee errores mecánicos auténticos. Y aquí aparece otro detalle aterrador. Existen falsificaciones. El lado oscuro del mercado numismático. A medida que ciertos wheat pennies comenzaron a alcanzar valores importantes, aparecieron personas intentando manipular monedas comunes para venderlas como raras. Algunos alteran fechas, otros crean falsas marcas de seca, y los más peligrosos utilizan herramientas microscópicas para fabricar imitaciones artificiales de errores reales. Pero los expertos forenses saben detectar esas trampas. Las superficies modificadas dejan cicatrices metálicas. Los grabados falsos muestran profundidad incorrecta. Y las alteraciones químicas generan colores antinaturales imposibles de ocultar bajo inspección profesional. Por eso las monedas verdaderamente valiosas suelen enviarse a empresas de certificación especializadas. Allí son examinadas bajo aumentos extremos, iluminación precisa y análisis detallado de textura metálica. Un solo punto microscópico puede decidir si una moneda vale unos pocos dólares o miles. Y precisamente cuando parecía que el Wheat Penny de 1941 ya había revelado todos sus secretos, apareció algo mucho más extraño. Una anomalía nacida de la presión industrial previa a la guerra. Un error tan misterioso que todavía provoca debates entre coleccionistas veteranos. Un centavo cuya superficie parece haber sobrevivido a una catástrofe metálica interna. Y en la siguiente parte, descubrirás por qué algunos expertos creen que ciertas monedas de 1941 fueron creadas usando planchas defectuosas contaminadas por el caos industrial de la época. Hay monedas que no nacen para ser recordadas, nacen para ser ignoradas, para desaparecer entre miles de manos sin dejar rastro. Y el Wheat Penny de 1950 es exactamente ese tipo de objeto. Una pieza que parece tranquila, casi aburrida, pero que en realidad esconde el eco frío de una economía que intentaba estabilizarse después del mayor conflicto del siglo. Un centavo que viajó por un mundo que todavía temblaba tras la guerra. Un mundo donde las fábricas habían dejado de producir armas, pero no habían dejado de producir historia. Y lo más inquietante es esto. Algunos de estos centavos comunes hoy están comenzando a mostrar anomalías que los expertos no pueden ignorar. Pequeñas señales, cambios microscópicos en la superficie del cobre y rastros de producción industrial que cuentan una historia mucho más profunda de lo que su valor nominal sugiere. Porque el Wheat Penny de 1950 no es solo una moneda, es una transición metálica entre dos épocas del mundo. La sombra industrial de una posguerra inquieta. Para entender este centavo hay que entrar en un Estados Unidos diferente, uno que ya no estaba en guerra, pero tampoco estaba en paz absoluta. La década de 1950 comenzó con una tensión invisible.
Las fábricas seguían funcionando a ritmo acelerado, pero ahora producían consumo, no destrucción. Sin embargo, el sistema industrial aún llevaba las cicatrices de la guerra, máquinas sobreutilizadas, trabajadores exhaustos y procesos de producción que todavía dependían de métodos diseñados para tiempos de emergencia. El Wheat Penny de 1950 nació en ese entorno híbrido. Entre la eficiencia militar y la expansión económica, las prensas de acuñación funcionaban sin descanso, golpeando planchas de cobre con una precisión repetitiva casi hipnótica, pero la perfección nunca era absoluta, porque incluso en tiempos de estabilidad, el metal seguía siendo vulnerable. El calor deformaba ligeramente los troqueles. La presión constante generaba desgaste invisible, y las aleaciones del cobre no siempre se comportaban de forma uniforme. En ese caos controlado nacieron las variaciones más sutiles del wheat penny, variaciones que hoy obsesionan a los coleccionistas más expertos. El cobre que envejece como un registro vivo del tiempo. El wheat penny de 1950 está compuesto principalmente de cobre, un metal que no solo existe, sino que evoluciona. A nivel químico, el cobre reacciona lentamente con su entorno. El oxígeno del aire inicia un proceso de oxidación natural. La humedad acelera esa transformación, y con el paso de los años, la superficie cambia de forma irreversible. Lo que alguna vez fue un rojo brillante, casi metálico, se convierte en un marrón profundo, a veces casi negro, a veces con tonos verdosos en condiciones extremas. Este cambio no es un defecto, es una huella de existencia. En el mundo del coleccionismo, esta evolución define el valor de la moneda. Las piezas que conservan su brillo original se conocen como red luster, extremadamente raras en circulación y altamente deseadas por expertos, porque representan un instante congelado del pasado, una superficie que no fue tocada por el tiempo de la misma manera que las demás. Pero esa fragilidad también las hace vulnerables. Y aquí surge uno de los errores más devastadores en la numismática, la advertencia que destruye más valor que el tiempo. Nunca limpies una moneda antigua. Nunca intentes restaurar su brillo con químicos. Nunca uses tela para pulir su superficie, porque lo que parece suciedad es historia molecular. Cada capa de oxidación contiene información sobre su entorno. Cada microarañazo es evidencia de circulación. Cada imperfección es un registro físico del tiempo. Cuando alguien limpia un wheat penny, elimina esa información para siempre. Y el daño no es solo visual, es estructural. A nivel microscópico, la superficie queda alterada con rayones irregulares, patrones artificiales de desgaste y pérdida de autenticidad forense. Los expertos pueden detectar una moneda limpiada incluso décadas después, y una vez identificada, su valor numismático cae drásticamente. Porque en este mundo, la autenticidad vale más que la apariencia, el nacimiento silencioso de las variaciones raras. Aunque el wheat penny de 1950 fue producido en grandes cantidades, no todas las monedas son iguales. Dentro de la aparente uniformidad industrial existen pequeñas anomalías que transforman piezas comunes en objetos de estudio. Uno de los fenómenos más buscados es el DDO, Double Die Obverse. Este error ocurre cuando el troquel recibe una impresión ligeramente desplazada durante su creación. El resultado es una duplicación sutil en letras o números. No es una duplicación obvia. Es una sombra, un eco visual dentro del metal. En algunos wheat pennies de 1950, esta anomalía puede aparecer en la palabra Liberty o en el perfil de Lincoln, pero solo bajo condiciones específicas de producción y con una intensidad extremadamente baja. Por eso es tan difícil de detectar y aún más difícil de autenticar. Otro fenómeno importante es el RPM, Repunched Mint Mark. En esta época, las marcas de secas se aplicaban manualmente sobre los troqueles, y cualquier error humano podía generar una superposición, una letra golpeada dos veces, un símbolo ligeramente desplazado, una huella industrial imperfecta atrapada en metal para siempre.
Estos pequeños detalles convierten una moneda común en una pieza de interés para coleccionistas avanzados. Pero la mayoría de los wheat pennies de 1950 nunca alcanzaron ese nivel. Fueron monedas de circulación diaria. Pagaron café, entraron en máquinas de venta, cayeron en suelos de concreto, fueron olvidadas en bolsillos durante décadas. Y cada uno de esos contactos dejó una marca irreversible. Las monedas que sobrevivieron al uso humano. Imagina un centavo viajando durante años sin descanso, pasando de mano en ciudades en crecimiento, sobreviviendo al cambio acelerado de la sociedad de posguerra. Cada fricción reduce ligeramente el relieve del diseño. El rostro de Lincoln se suaviza. Las líneas del trigo se desgastan y la superficie pierde definición con cada año de uso. Por eso las monedas en condición mint state son tan raras, porque significa que nunca entraron realmente en circulación, que fueron protegidas del desgaste humano, que sobrevivieron al tiempo en silencio absoluto. Pero incluso esas monedas aparentemente perfectas pueden ocultar secretos peligrosos. Variaciones internas del metal, diferencias mínimas en la aleación y reacciones químicas que solo aparecen décadas después de su acuñación. Y eso nos lleva a un punto aún más profundo en esta historia, porque el wheat penny de 1950 no solo es una moneda común, es también el inicio de una era donde la producción masiva empezó a ocultar anomalías invisibles, anomalías que no siempre se detectan a simple vista, pero que pueden cambiar completamente la historia de una pieza. Y lo que está a punto de revelarse en la siguiente parte es un tipo de error tan sutil que muchos coleccionistas lo confunden con desgaste natural. Un fenómeno que podría convertir un centavo ordinario en una pieza inesperadamente valiosa y que abrirá la puerta a uno de los secretos más ignorados del wheat penny de 1950. Hay objetos que parecen simples, casi insignificantes, hasta que entiendes lo que han visto. Y el wheat penny de 1945 pertenece a esa categoría inquietante de pequeñas reliquias que sobrevivieron a una época de destrucción global. En la palma de la mano no parece nada especial. Un centavo de cobre oscuro, desgastado, silencioso, casi humilde. Pero bajo esa superficie se esconde el eco final de la Segunda Guerra Mundial, el sonido metálico de fábricas trabajando sin descanso, y el peso de una economía entera intentando reconstruirse entre ruinas y cenizas, porque 1945 no fue un año cualquiera. Fue el año en que el mundo dejó de romperse lentamente y comenzó a reconstruirse con manos temblorosas. Y en medio de ese caos industrial, apareció una moneda que hoy obsesiona a coleccionistas de todo el planeta. El wheat penny de 1945, un centavo que parece común, pero que en ciertos casos raros puede esconder errores, variaciones de metal y estados de conservación tan perfectos que desafían el paso del tiempo. Y lo más inquietante es esto. Algunos de estos centavos siguen circulando sin ser reconocidos, pasando de mano en mano como si no tuvieran historia alguna. El último año de una era metálica. Para entender el wheat penny de 1945 hay que entrar en el corazón de una nación exhausta. Estados Unidos acababa de atravesar uno de los periodos industriales más intensos de su historia. Las fábricas habían sido convertidas en máquinas de guerra. El acero fluía como sangre industrial, y cada recurso era medido, controlado y optimizado con precisión extrema. Incluso el humilde centavo de cobre no escapó a esa presión. Durante los años de guerra, el cobre era un material estratégico, necesario para municiones, cables, equipos militares, y cada decisión sobre su uso tenía consecuencias globales. El wheat penny de 1945 nació justo en ese punto de transición, cuando la guerra estaba terminando, pero el sistema industrial todavía vibraba con la energía del conflicto. Las prensas de acuñación trabajaban con una velocidad casi violenta. Los troqueles eran sometidos a presión constante, y las planchas metálicas llegaban con pequeñas variaciones químicas imposibles de evitar. No existía perfección absoluta, solo producción masiva bajo estrés extremo.
Y en ese entorno nacieron las pequeñas anomalías que hoy obsesionan a los coleccionistas. El cobre que guarda memoria química. El Wheat Penny de 1945 está compuesto principalmente de cobre, con trazas de zinc y estaño. Pero lo importante no es solo su composición, es lo que ese metal hizo durante décadas después de salir de la fábrica. El cobre no es un material pasivo. Respira, reacciona y se transforma lentamente con el tiempo. El oxígeno del aire inicia una reacción invisible. La humedad acelera el proceso y la superficie comienza a desarrollar una capa de oxidación que cambia completamente su apariencia. Lo que en 1945 era un rojo brillante, casi vivo, con el tiempo se convierte en marrón oscuro, casi terroso. Este proceso no es un defecto, es una huella química natural del tiempo, y en el mundo del coleccionismo, esa huella puede significar todo, porque el estado de conservación determina si una moneda es común o si es una pieza extraordinaria. Cuando un Wheat Penny de 1945 conserva su brillo original, lo que los expertos llaman red luster, se convierte en algo mucho más raro de lo que parece, un fragmento del pasado congelado químicamente. Pero esa fragilidad es precisamente lo que hace que muchas personas destruyan monedas sin saberlo. La advertencia que pocos escuchan hasta que es tarde. Existe un error que ha destruido más valor numismático que cualquier guerra o incendio. La limpieza incorrecta de monedas. Nunca debes limpiar un wheat penny con químicos. Nunca debes usar paños abrasivos. Nunca debes intentar restaurar su brillo original, porque lo que parece suciedad, en realidad es información histórica. A nivel microscópico, la superficie de una moneda contiene capas de oxidación natural, microtexturas y señales de desgaste auténtico. Cuando alguien limpia una moneda, elimina esa información para siempre. Y lo peor es que el daño no siempre es visible a simple vista. Pero bajo lupa profesional, la superficie queda marcada con rayones irregulares, patrones artificiales y pérdida irreversible de autenticidad. Una moneda limpiada pierde credibilidad y en muchos casos pierde gran parte de su valor. El coleccionismo serio no busca perfección artificial, busca historia intacta. El nacimiento de los errores invisibles. Aunque el Wheat Penny de 1945 es común en términos de producción masiva, existen ejemplares que esconden detalles extremadamente raros. Errores que no se ven fácilmente, pero que cambian completamente su valor. Uno de los más conocidos es el fenómeno de las variaciones de troquel. Durante el proceso de acuñación, los troqueles pueden desgastarse o alinearse imperfectamente. Esto genera pequeñas diferencias en la forma de las letras, números o relieves. En algunos casos, el resultado es una duplicación sutil en partes del diseño, un efecto conocido en el mundo numismático como DDO, Double Die Obverse. No es una duplicación evidente, es una sombra metálica, un eco visual dentro del propio diseño. En el Wheat Penny de 1945, estos errores pueden aparecer en la palabra Liberty o en la fecha, pero solo bajo condiciones específicas de producción, y por eso son tan difíciles de encontrar. Otro tipo de anomalía es el RPM, Repunched Mint Mark. En aquellos años, las marcas de seca eran aplicadas manualmente sobre el troquel. Esto significaba que un pequeño error humano podía crear una superposición de marcas, una letra golpeada dos veces, un símbolo ligeramente desplazado, una huella industrial imperfecta congelada en metal. Estos detalles convierten una moneda común en una pieza de interés extremo para coleccionistas avanzados. Pero aún así, la mayoría de los Wheat Pennies de 1945 nunca fueron especiales. Fueron monedas de circulación diaria. Pasaron por manos sucias, bolsillos desgastados, cajeros automáticos antiguos y mercados llenos de polvo. Y esa vida cotidiana dejó su marca. Las monedas que sobrevivieron a millones de manos. Imagina un centavo viajando durante décadas, comprando pan en una tienda pequeña, cayendo al suelo de una estación de tren,
guardado en una caja metálica oxidada, olvidado dentro de un frasco familiar. Cada contacto físico altera lentamente la superficie. Cada fricción desgasta el relieve. Cada año reduce un poco más su definición original. Por eso encontrar un Wheat Penny de 1945 en condición mint state es tan raro, porque significa que la moneda evitó el contacto humano intenso, que fue protegida del desgaste, que sobrevivió al tiempo casi intacta. Pero incluso dentro de esas monedas aparentemente perfectas, pueden esconderse secretos peligrosos para los coleccionistas. Pequeñas imperfecciones internas del metal, variaciones de aleación, reacciones químicas inesperadas. Y nos lleva a una de las partes más inquietantes de esta historia, porque no todas las monedas de 1945 son lo que parecen, y algunas de ellas podrían estar conectadas a un fenómeno industrial que aún hoy no se comprende completamente, un tipo de variación metálica tan extraña que incluso expertos veteranos dudan al clasificarla. Y lo que descubrirás a continuación cambia por completo la forma en que se interpreta el final de la era del Wheat Penny.